Sean bienvenidos mis rebeldes, yo soy Lobo Blanco y en esta nueva edición de El Rupturista vamos a tratar y a comentar temas de actualidad de México. Hemos tenido ya nueva carnita en el país, giramos un poco la visión que teníamos en los problemas internacionales y miraremos un poco con más atención a algunos asuntos de actualidad del país. Entre ellos, y yo creo que va a ser el principal tema de aquí hasta que se resuelva, que lo más probable es que al menos en Congreso de la Unión termine aceptando las reformas electorales que diría propone Sheinbaum, pero es que ya lo proponía su jefe anterior, que era Andrés Manuel López Obrador. Ella solamente está arrastrando y era de los temores que comentábamos antes de que asumiera Sheinbaum la presidencia, porque sabíamos antes de las elecciones que iba a quedar, era evidente, la oposición era nula. Y es que Sheinbaum iba a servir a los intereses que manejaba Andrés Manuel. Para algunas cosas, también hay que decirlo, no ha sido así. No ha sido al 100% de lo que se esperaba, pero temas como la reforma judicial, el tema electoral, pues sí ha ido muy encaminada la estupidez de López Obrador. En otros temas como el energético y de seguridad, pues no ha tomado ciertos rumbos diferentes a los de cabecita de algodón. Y bueno, el tema electoral, aquí vamos a dar solamente unas pinceladas. Este tema vamos a tratarlo más a profundidad. Seguramente va a ser algo que tengamos que alzar mucho la voz para evitar, en la medida de lo posible, que esto no llegue a consolidarse, pero la realidad, al menos política, es que va a ser imposible, porque la oposición, además de que es estúpida, es nula en su poder. Otro de los temas, y que también por parte de la oposición del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, es sobre que los militares ahora van a poder contender por cargos de elección popular. Los militares ya podían. Que están entendiendo ahora que la Guardia Nacional, que no tenía que ser un cuerpo militar, aunque pues la estupidez de Andrés Manuel es que la ha militarizado, es que pues ahora ellos también se les va a extender esta posibilidad de que ellos puedan solicitar una licencia especial para contender por cargos de elección popular, como la presidencia, alcaldías, gubernaturas, etcétera. Pero bueno, es un tema que hay que matizar y algo a la reforma, o mejor dicho, de la ley orgánica de la Guardia Nacional que sí nos va a afectar, las reformas que se van a dar, es en cuanto a las actividades que van a poder realizar ahora, encubierta, espionaje y otras situaciones que van a poder, que se les va a facultar a este cuerpo militar ahora, aunque su naturaleza debería ser civil. La realidad de hecho es que es militar y que no debería tener estas facultades, que son un peligro para la ciudadanía. Vamos a comentar un poco de ello, que eso sí me es más preocupante que el hecho de que puedan contener o no por cargos de elección popular estas personas en activo. Otro de los asuntos serán las leyes de censura, por ejemplo, que están en Puebla y en otros estados, que ya lo comentaba Sheinbaum correctamente, pero eso no evita que estas leyes de censura, como la que ahorita se aprobó en Puebla, pues para empezar no sean violatorias de derechos humanos, de la propia Constitución, sino que además sí se van a censurar y van a afectar a la ciudadanía y a la libre expresión, ¿no? Otro de los asuntos será la ley para eliminar los trámites burocráticos. Esta simplificación que en principio podría parecer buena porque en México tenemos 1 millón de trámites inútiles y que además se repiten en los tres niveles de gobierno, entiéndase municipal, estatal y federal. Pero vaya, hay muchos riesgos porque ahora el gobierno va a tener control de los datos biométricos de la población y esto sí es muy peligroso y va muy ligado también a las actividades de la Guardia Nacional que se les van a facultar, de todos los peligros y la censura, los temores que se siguen acrecentando en este estado militar en el que están convirtiendo México, pues Morena. Y vaya, hay que tener mucho ojo con esta ley y debemos de preocuparnos. Esa sí es la realidad. En este caso sí hay que preocuparnos demasiado. Y por último, comentar un poco del caso Wallace. La Suprema Corte hace una semana o dos resolvió liberar a Juana Hilda, a quien se le acusó como una de las secuestradoras de el supuesto hijo de la señora Isabel de Wallace. Y vaya, un caso polémico que se utilizó incluso por medios de comunicación,
órganos del Estado, incluso el presidente de aquel entonces de México, Felipe Calderón. Pues el viejo convirtió a la señora como una de las figuras y símbolos de las personas buscadoras, ¿no? Y bueno, eh, ahora se desmorona esta farsa de una empresaria que, además, decirlo así, curiosamente, estas personas que siempre son las que más atentan y hablan en contra de ciertos gobiernos de izquierda, pues son las que justamente violan más fácilmente las leyes, ¿no? Y bueno, sin más que comentar, vamos a iniciar después este listado del menú del día, ¿no? El primero de ellos, vamos a despacharlo muy rápido, el tema de la Guardia Nacional y de los supuestos cargos de elección popular a los que se les va a facultar a la milicia supuestamente nuevo, dice la oposición, y alzó muy fuertemente Movimiento Ciudadano. La realidad es, ya les decía, ¿no? No es que sea algo nuevo para los militares, pero la Guardia Nacional no se debería entender como, como una extensión de la milicia mexicana, sino como un cuerpo civil. Eh, lo que sí es de denunciarse es que Andrés Manuel ha militarizado y Sheinbaum está en esa tendencia. Bueno, que además también ya venía desde Felipe Calderón, ¿no? Pero estos últimos dos sexenios lo han fortalecido mucho más y es algo que debe de preocuparnos porque siempre la milicia, ellos no están preparados para hacer actividades policiales ni para salvaguardar a la ciudadanía en actividades comunes. Esto es para la defensa del territorio nacional, para la soberanía nacional. Y su forma de actuar es mucho más temeraria, mucho más agresiva, porque es su naturaleza, vaya, para eso están entrenados. No están entrenados para prevenir, para controlar. Ellos están para actuar en defensa del territorio nacional y de la soberanía mexicana. Entonces, darles más tareas desde el inicio estuvo mal que Calderón les diera estas tareas y lo único que ha pasado, como ha sido tendencia además en muchos países de Latinoamérica, es aumentar esta fuerza militar en tareas civiles que no debería atender. Y bueno, por otra parte, algo que sí es de preocuparnos, ya les comentaba al inicio, es que las reformas que están proponiendo la ley orgánica de la Guardia Nacional es que ahora se le dan pues, facultades para espionaje, actividades encubierta, vaya, usuarios simulados. Y esto no solamente es que nos vigilen, la Guardia Nacional pueda vigilarnos o infiltrarnos en nuestra vida diaria a nivel físico, sino también a nivel digital, vaya, en el plano virtual. Y esto es muy peligroso, sumamente peligroso que tengan acceso y que puedan de cierta forma inmiscuirse, porque no vamos a saber realmente, sobre todo en internet ya es complicado que tengamos certeza de con quién estamos hablando del otro lado, incluso aunque sean personas que nosotros según conocemos, ahora va a ser peor, ¿no? Y vamos a tener que tener mucho más cuidado. Y esto que sí, sí se puede utilizar para represión, para controlar y tratar de pues sí, investigar a personas, pero no solamente por delitos, sino simplemente por temas políticos, ¿no? Y lo hemos visto en El Salvador, con Bukele, ya lo está haciendo, está abusando de ese poder inicial, que inició como una obra para controlar el tema de seguridad que se les había salido de las manos la realidad de El Salvador, pero ya la está usando el señor, es un dictador, esa es la realidad, ¿no? Eh, Milei, pues bueno, Milei hace pocos días ya va a sancionar escuelas y a menores, va a amedrentarlos porque hablan mal del gobierno, ¿no? O sea, esa es la estupidez. Y aquí en México no va a ser la excepción. Y un gobierno que además supuestamente es de izquierda. Un gobierno de izquierda no puede atentar en contra de las libertades de la población. Y vaya, es que estas nuevas facultades, además a la milicia, debería darnos temor, mucho temor. Eh, Bueno, saltemos rápidamente al tema de el caso Wallace. Es uno de los temas que me interesa platicar con ustedes. Antecedentes rápidos. Este caso pues nace de supuestamente una persona que secuestraron en la época de los 2000. La señora, la madre del secuestrado, supuestamente secuestrado, presentó su denuncia, hubo detenidos, principalmente la señora Juana Hilda. Y pues bueno, a estas personas se le
condenó justamente por supuestamente haber sido partícipe en el secuestro de esta persona. Ah, por muchos años a esta señora Isabel de Wallace se le vendió como un símbolo de las personas que buscaban justicia, de personas buscadoras, ¿no? De los desaparecidos, vaya. Eh, ya lo mencionaba al inicio, ¿no? Sirvieron de altavoz, pues Felipe Calderón, medios de comunicación como Televisa, Milenio, Ciro Gómez Leiva, que además sigue fungiendo como su altavoz de esta señora, diciendo que había una carta que ella preveía que la Suprema Corte iba a liberarla y que es un atentado contra la justicia. Alguien que me diga dónde está Isabel de Wallace ahora, ¿no? Pero Ciro Gómez Leiva sigue actuando un señor que además, periodista, pseudo periodista, que siempre ha estado al servicio del poder. Esa es la realidad, igual que Loret de Mola, otro fabricador de noticias. Nos lo demostró con el caso Florence. Y también sirve como altavoz, ha servido como altavoz del poder de gobiernos del PAN, del PRI. Y Ciro Gómez Leiva, pues, yo lo he visto de primera mano en la Facultad de Derecho cuando sirvió de altavoz de Bustamante para eh, decir en televisión que manifestantes feministas pues eran violentadoras y que solo eran provocadoras, que atacaban a la UNAM, a la Facultad de Derecho, pero un montón de estupideces. Este señor es un vendido y como ya lo mencionaba en un post en Instagram, todo en lo que esté inmiscuido fuertemente Loret de Mola y Ciro Gómez Leiva huele a mierda. Porque Gómez Leiva para mí, así lo tengo que decir, es mierda. Absoluta mierda. Y bueno, todo lo que ha hecho su trabajo a mí no me representa nada positivo. Y espero que también ustedes puedan corroborarlo, ¿no? Que no se queden con esto. Pero bueno, en este caso Wallace ha servido como muchas televisoras a darle altavoz a esta persona y al final eh, se condenó a una persona ilegalmente por 20 años. Y esto no lo digo de gratis, sino porque la Suprema Corte resolvió liberar a Juana Hilda, ya que se concluyó que todas las confesiones que sacaron de ella fueron con tortura, que se fabricaron pruebas para condenarla y para este caso de supuesto secuestro pues fue fabricado. Una de las mayores pruebas de la injusticia en México, de cómo la justicia en México no funcionaba. Otro de los casos que daba fuerza a las estupideces de Andrés Manuel y de Morena en general para decir que el sistema judicial no sirve. En gran medida sí, sobre todo pero debe de empezar desde las fiscalías también. En materia penal, las fiscalías son un nido de ratas de corrupción y evidentemente sí ha afectado mucho a la justicia mexicana. No, evidentemente no era perfecta y claro que estaba muy lejos de hecho de ser perfecta, era muy mala. La justicia en México iba a seguir siendo porque la reforma judicial no ataca ni resuelve o pretende resolver esos problemas. Va a resolver temas políticos y laborales que afectaban a a la T de cuarta, mejor dicho, pero no a la ciudadanía o en beneficio de la ciudadanía y a la justicia. Bueno, la Suprema Corte resuelve liberar a Juana Hilda, lo que termina concretando que este caso Wallace es una farsa, todo fue fabricado, aunque ya están los altavoces, como decía Ciro Gómez Leiva, diciendo y repitiendo en otros medios de comunicación que ya se preveía por Isabel de Wallace, ¿no? Y vamos a hablar de otros temas que van relacionados, la prisión preventiva oficiosa, que se ha sido discutida incluso por órganos internacionales como la Corte Interamericana, perdón, de Derechos Humanos, que ha cuestionado justamente esta medida de prisión preventiva oficiosa porque atenta, vaya, contra el principio de inocencia en cualquier sistema penal normal y que se jacta de ser progresista. La discusión pues la tendría que haber resuelto la Suprema Corte. Hoy salimos con la noticia de que la Suprema Corte ha pospuesto la discusión de eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación mexicana y parece ser que la presión de la presidencia y de otros órganos, como Morena en general, ha hecho efecto para que la Suprema Corte dilate la discusión y que sea la nueva Suprema Corte
de la T de Cuarta que discuta este tema y obviamente lo avale. ¿Por qué? Porque al gobierno no le conviene que la prisión preventiva sea quitada del ordenamiento, ya que se pueden hacer muchas mañas en contra de cualquier persona eh, y vaya de fabricar casos, ¿no? A través de la prisión preventiva oficiosa, una figura que debería de eliminarse y que ojalá, pero de todas formas estos ministros que siguen en funciones, pues no han querido apoyar al país, ¿no? No han querido luchar por el país, supuestamente lo hacían, para mí es pura enmascara lo que hicieron con la reforma judicial cuando ellos pudieron haberla tumbado, prefirieron simplemente decir, bueno, lo intentamos, la discusión perdimos la votación y ya, ¿no? También los legisladores tuvieron mucha culpa, evidentemente, y no me refiero a los de Morena, porque ellos iban a favor, sino a los de la pseudo oposición. Son tan inútiles que ni siquiera pueden hacer cosas bien como hacen todos los políticos reales para evitar un dilema nacional y que también les va a afectar a ellos. Pero bueno, eh, vamos a movernos a a otro de los puntos. La ley es para eliminar trámites burocráticos. Ya les avanzaba que ahora el gobierno va a tener nuestros datos biométricos completos, que van a poner a acceder a ciertas informaciones y es el riesgo, ¿no? Esta información, datos personales que va a tener el gobierno, también los puede utilizar seguramente para otros fines, ¿no? Tengan conocimiento de nuestra vida privada, de nuestros movimientos financieros, etcétera, etcétera. Y es un riesgo claro, no solamente por lo que puede hacer el gobierno también, sino la filtración que pueda sufrir el propio gobierno y que otras personas puedan suplantar nuestra identidad, porque el gobierno mexicano no ha tenido, ni tiene la experiencia, ni tiene los recursos para evitar que se fugue la información. Entonces también va a ser un riesgo hacia el exterior en nuestra vida privada, que particulares puedan utilizar nuestra información para, pues sí, cometer delitos en nuestra contra y el gobierno, pues ni se diga, ¿no? Esos ya son medios de que nos van a tener chicaditos, nos van a poder estar vigilando. Si ya utilizaban al SAT y van a poder utilizar a la Guardia Nacional para tenerlos bajo control, pues no dudemos de que ahora, con toda esta nueva información, vayan a cerrar filas para que la libertad de expresión sea más coactada en este país. Y es que a Morena, pues funciona como un gobierno autoritario, eh, un, un partido que ahorita está encabezando Sheinbaum con ideas de Andrés Manuel, que no permite oposición alguna y que realmente los beneficios y las grandes dilemas del país no se han solucionado. Entonces, eh, lo único que parece está logrando Morena es acabar con las libertades para que ellos no tengan oposición y que supuestamente ahora lo único que se alimente sean programas sociales, pero programas sociales que son asistencialismo, que no resuelven los malestares del país, que no disminuyen la desigualdad realmente de manera fáctica. Vaya, no permiten que las sociedades, la población normal compita y tengan las oportunidades reales para que puedan desarrollarse como lo hacen los benditos, pues ahora sí, la opulencia, la mera élite, la cream de la cream del país, porque ellos tienen y acaparan todos los medios de producción. Ellos sí acaparan todos los recursos del país y la gente con un programa social que te beneficia. ¿Qué vas a obtener o qué vas a poder desarrollar si no tienes las herramientas culturales, educativas, financieras, estructurales para que tú puedas desarrollarte mejor como un ser humano y que puedas competir contra esas riquezas y haya movilidad social, que no se quede estancada la persona que nace pobre en la pobreza? Pero bueno, nos vamos extendiendo demasiado para casi concluir. Hablemos ahorita de la reforma electoral que va a continuar, digamos, el plan C ahora de Sheinbaum, que venía de Andrés Manuel. Es el tema que sí nos debe preocupar, los aristas más importantes va a ser la elección y la estupidez de Morena de querer que todo se resuelve y que es democracia si la población elige a los cargos, a los servidores públicos, vaya. No siempre la solución es y no es democracia siempre que la población designe a funcionarios públicos.
De hecho, en muchas ocasiones, como es el Poder Judicial, puede resultar contraproducente y en este caso uno de los temores podría ser que los consejeros vayan más a temas políticos cuando son un órgano técnico que está encargado de vigilar, vaya, la democracia del país, las elecciones, el sufragio. Y si lo politizamos, esa objetividad se va a perder. La verdad va a estar dividida para ellos. Y si ya había cierto problema y conflictos de intereses porque los elegía el Congreso de la Unión, pues ahora que esto se vuelvan campañas políticas como los jueces, pues va a ser peor. Pero bueno, son de las estupideces que Morena, al igual como pensar que todo se va a solucionar en tema penal poniendo eh, más años de prisión, va a ser solución. Ahora piensan que la democracia es solamente votar y votar. Otra de las cosas peligrosas que propone esta reforma electoral es que se eliminen los plurinominales y vaya, es que esto es sumamente ridículo. Los plurinominales nacen justamente por el poder tan concentrado que tenía el PRI, que no había oposición, ya que todos los cargos de elección libre pues iban para el PRI. Los plurinominales nacen justamente de esa base. Lo que habías de, a lo mejor era reducir el número de los eh, diputados que se eligen por elección directa y los plurinominales a lo mejor manejarlos de otra forma. O sea, no eliminarlos porque es parte de la historia que ha luchado este país y que parece ahora se está repitiendo porque Morena está acaparando todo el poder. Como ahora va a contrarrestar la eliminación, el contrapeso que fungían los plurinominales, ahora cómo lo va a vaya, a darle otro mecanismo para que este contrapeso se mantenga. No hay propuesta de momento, no hay forma, como muchas otras cosas que hace Morena, simplemente lo hacen para eh, mantener su poder y al chingadazo, sin importar cómo se va a reglamentar, cómo se va a estructurar. Y otro es la reducción del gasto. Dicen que pues, esta política de austeridad republicana que nace con López Obrador la quiere continuar Sheinbaum, pero el gasto que hace el INE pues no es de gratis, en gran medida también tenía que ver por que tenemos un buen sistema electoral, ya la corrupción de las elecciones no estaba directamente en el momento del sufragio, porque había toda una metodología, todo un sistema tan bien estructurado que impedía que esto ocurriera, o bueno, se redujera, ¿no? No impedía en su totalidad, pero se minimizaban los daños de la corrupción. La corrupción estaba en los medios de comunicación, en la ideología, eh, en la mera dialéctica y también en las presiones financieras, el crimen organizado, etcétera. Pero no en el momento de la elección, que es lo que principalmente vigila y procura el INE y reducirle su gasto. Si ahorita la elección del Poder Judicial estuvo mal, ¿qué te esperas que vaya a hacer ahora las elecciones siguientes, no? Bueno, afectar a los órganos constitucionales autónomos, lo que está haciendo Morena, incluso desaparecerlos, atenta incluso contra lo que ellos lucharon por años, porque, bueno, Morena no porque como tal no era un partido, pero vamos, sabemos que Morena nace justamente de las filas del PRD, que realmente todos son cuna del PRI, pero bueno, la realidad es que esa lucha de justamente debilitar y volver a México un país democrático por la fuerte presencia que tenía el PRI y el dominio que tenía el PRI sobre el país, pues nace con órganos constitucionales autónomos como el INE, como el INEGI, como el Ceneval, como la COFESE, el INAI, que está haciendo Morena, eliminar todo eso. Todo eso, entonces a nosotros como ciudadanía, instituciones que sí funcionaban, órganos que muy buenos como el Ceneval, el INAI, el propio INEGI, que de momento no lo han tocado afortunadamente, y el INE ahora también, pues los van a ir debilitando con el tiempo o los están desapareciendo, lo que hace que el Estado mexicano vuelva a esas épocas del viejo PRI. Pero bueno, ya les mencionaba, ¿no? El tema del INE lo vamos a platicar más a profundidad porque ese es un tema que no podemos perder de vista. También el tema del toda la reglamentación de los datos biométricos, hay que poner mucho el foco ahí y de las facultades de la Guardia Nacional. Hay que levantar mucho la voz con esto. Bueno, yo soy Lobo Blanco y me despido, no sin antes recordarles, tengo Instagram, Facebook, TikTok. Síganos, les voy a dejar los links ahí
en el video. Y también suscríbanse al canal, denle like, comenten. Y hasta que nos volvamos a ver.